Voy a invitarlos a que abran su Biblia a Hechos capítulo 1. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos en este mes de noviembre y diciembre. A ver en cuánto tiempo lo leemos todo. Vamos a llevarlo capítulo por capítulo y de ahí vamos a ir tomando en cuenta la lectura de la palabra y la enseñanza de ella hacia nosotros. Amén. Bendecimos a cada uno. Yo no sé si hay amigos entre nosotros que nos estén visitando. No, ¿verdad? Qué bueno que usted ha venido a la casa del Señor. Bendigo también al hermano Jorge Mazariegos, que ya de hace algún tiempo para acá ha estado viniendo. Dios lo bendiga. Amén. Dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, en el primer libro que había escrito Lucas, que es el Evangelio de Lucas, narra aquí, en este prólogo, que él se dedicó a escribir todas las cosas que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Hermanos, mejor voy a hacer una lectura completa y después vamos a tratar de explicar estos 5 versículos. Sigamos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que he leído es el prólogo del libro de los Hechos. El que escribió el libro de los Hechos fue Lucas, el médico Lucas, que acompañó a San Pablo en todos sus viajes misioneros. Él también escribió el libro de Lucas, el evangelio que lleva su nombre. Este escritor no era judío, es el único escritor que es griego. Lucas no tenía la bendición de ser judío, sino él era griego. En el primer libro, allá en su casa lo va a leer, dice que él había investigado, había hecho muchas investigaciones con las familias que estaban en Jerusalén y en otros lugares donde el Señor Jesucristo había hecho milagros. Y después de ponerlas en orden cronológico, las describió de tal forma, dice él, que esto que yo estoy escribiendo, dice, es cierto, es seguro, y así sucedió. Eso lo dice el Evangelio de Lucas. Hermanos, en el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, aparece el nombre de Teófilo. También aparece en el libro de Lucas. ¿Quién era Teófilo? Por el nombre griego, vamos a decir que era un personaje prominente griego que estaba en algún lugar. Algunos dicen que estaba en Corinto, otros dicen que estaba en Atenas. No sabemos exactamente el lugar en donde estaba, pero a él fue dedicado el libro.
todos los libros que se escriben llevan siempre una dedicación. Si alguien escribe, se lo dedica a su familia, se lo dedica al país, pero Lucas se lo dedicó a este personaje llamado Teófilo. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas muy importantes que aparecen aquí. La primera es, hermanos, el hecho de que el Señor Jesucristo se apareció durante 40 días. ¿Cuántas veces apareció? No. En 40 días apareció, pero apareció más de 40 veces, porque en el mismo día aparecía como 3 veces. Bueno, habían días que no apareció también ni una sola vez. Pero, hermanos, las apariciones de Cristo no fueron fantasmagóricas ni fantasmales, no, fueron reales. En una oportunidad, cuando están todos, les dice, denme algo de comer, yo puedo comer. Y la dieta que tenían los hermanos en ese tiempo no eran panes con pollo, sino era pescado. Si hubiera sido aquí un mazate, pan con pollo le hubieran dado. Amén. O pan con jamón, como dan en el grupo. Esa vez le dieron pescado. Y véngase pues, y el Señor Jesucristo se comió el pescado. Y dice la palabra de Dios que después desapareció. Qué raro eso. Hasta el pez se volvió glorificado en el cuerpo de Cristo Jesús. No es una doctrina que yo estoy levantando aquí, sino que estoy deduciendo nada más de que el cuerpo glorificado del Señor Jesús podía comer y podía no comer a la vez. Podía sentir hambre y podía no sentir hambre. Qué bueno ese cuerpo, ¿verdad? Yo quisiera tenerlo. Porque, ¿cómo nos enfermamos de amebas? ¿O solo yo me enfermo? Ustedes también. Nos enfermamos de gripe seguido. Y ahora, por ese coronavirus, imagínense. Miren cómo están sentados ustedes todos desordenados. Mejor dicho, no ese es el orden que los hermanos diáconos les pusieron, porque están en el entorno familiar. Usted en su casa no usa mascarilla, o las usa. Si usa mascarilla en su casa, quiere decir que está grave el asunto con usted. Pero en nuestra casa no la usamos, porque las personas que están a nuestro lado no tienen ese virus. Amén. Tendrán otros, pero no ese, gloria al Señor. Estoy hablando acerca del cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Según el mismo Lucas, el Señor Jesucristo, cuando les aparecía, les hablaba acerca del reino de Dios. Esa fue su temática al aparecérseles en repetidas ocasiones. Y yo quisiera, tomar ahora Lucas capítulo 24. Abra su Biblia. Lucas 24. Vamos a hacer una lectura un poquito rápida y vamos a entender varias cosas que sucedieron en la resurrección del Señor Jesucristo, particularmente en este capítulo. Dice así el verso 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Esta era una costumbre en Israel. Hoy no se hace eso. Toda vez yendo a meter ya el difunto al lugar, y ahí nos olvidamos. Pero estos iban, abrían el sepulcro, se metían, olía mal la persona porque ya tenía más de 24 horas
le iban a echar especias aromáticas. Era una costumbre. Nosotros no hacemos eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Ni aunque no me digan amén, así es. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, estaban asustadas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran, y ahí va el nombre: María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas. Esas demás eran otras. No dice Lucas quiénes eran. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Un pequeño comentario: ¿por qué no les creyeron a las mujeres? ¿Significa que lo que dice la mujer no es de confianza? ¿Cómo está la credibilidad de las personas femeninas aquí en nuestro medio? ¿Les creen los esposos? Les deben de creer. Amén, hermanos. ¿Se terminó el dinero? No, todavía tenés, les dice. Amén. ¿Cómo está la credibilidad? Hermano, no les creyeron porque eran mujeres, no, sino no les creyeron por lo que estaban diciendo. El cuerpo del Señor no está en la tumba. Dice Pedro: esta mujer no me la van a hacer a mí. Él fue a ver y vio solo los lienzos y el cuerpo no estaba. Hermanos, las mujeres estaban perplejas, es decir, estaban como asustadas. ¿Qué había pasado? ¿Saben qué había sucedido? Nada menos el Señor Jesús se había levantado victorioso de esa tumba, de esa muerte. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesús? Hermanos, esta es la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Por esto, la Iglesia Evangélica ha predicado siempre la resurrección del Señor Jesucristo, y entendemos nosotros que uno de los baluartes de nuestra fe, amén, es la resurrección de Cristo Jesús, y que usted y yo, aleluya, creemos en eso y lo afirmamos firmemente. Amén, iglesia. Sigamos. Verso 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios eran como 16 a 20 kilómetros. Se caminaban bastante a pie estos hermanos. Amén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, no desvelados, dice velados. Es decir, tenían un velo que Dios les había puesto para que no entendieran que el Señor Jesús iba con ellos. ¿Por qué tenían eso? No me pregunten porque yo no sé. Sigamos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿y por qué estáis tristes? Dos preguntas en una. Y se las responden. Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y aquí viene, hermanos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. La esperanza de los que habían creído en Jesús se había desmoronado. La muerte de Jesús había terminado con las expectativas que ellos tenían en un Cristo de poder. Y ya es el tercer día. ¿Cuántos días han pasado? Lamentablemente. ¡Qué mal nos ha ido! No eran buenas noticias, eran malas noticias. Hermanos, el sentimiento de ellos era un sentimiento totalmente negativo. Muchos de ellos no esperaban que Jesús muriera en una cruz. Muchos de ellos esperaban que Cristo Jesús restaurara el reino de Israel y que lo coronaran a Él como rey. Es más, cuando Él hizo su entrada principal, su entrada triunfante a Jerusalén, la gente lo vitoreó como el rey de reyes y como el señor de señores. Y le echaron muchas vivas al rey, muchas alabanzas a ese Dios todopoderoso. Pero ¿sabe una cosa? Jesús no venía a un reino terrenal. Jesús no venía, gloria al nombre del Señor, a sentarse en un palacio que antes era de Herodes, en una silla que antes era de esos sinvergüenzas. La Biblia dice que el Señor llegó a la diestra del Padre y está allá como nuestro intercesor. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Ellos estaban desesperanzados, desesperados en una sola palabra. Todo se había vuelto sombrío. Pero hay algunas buenas noticias. Escuchen ustedes el verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, pero no mucho les creemos, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. El día le llamaban únicamente a la claridad. La noche era la noche. Y esas mujeres habían ido entre las 4 de la mañana y las 5, cuando todavía estaba muy oscuro. Y ellas no habían encontrado el cuerpo del Señor. Sigue diciendo la palabra así. Verso 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Es que la seguridad era en ver el cuerpo resucitado de Cristo Jesús. Amén, iglesia.
Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nada menos el expositor de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si hay alguien que sabe la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando él tenía 12 años, se puso incluso a discutir con algunos maestros, amén, y mostrándoles verdad de la palabra del Señor. Quisiera usted tener esa sapiantez del Señor. Yo quisiera tener esa memoria del Señor Jesucristo y entender esa palabra para nosotros. Amén, iglesia. Llegaron a la aldea donde iban, a la aldea de Maús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuerpo glorificado. No era un fantasma, no era una sombra. Amén. Era el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo, con la particularidad de aparecer y desaparecer en cualquier momento. Amén, iglesia. ¿Qué pasó? Me imagino la cara que se pusieron estos. Se miran y dicen: era el Señor y ya se fue. ¿Qué hicieron, hermano? Dijeron: vamos a ir pasado mañana a decirle a los apóstoles. Dice la palabra de Dios que en ese mismo momento, de plano que comieron en el camino, saber, ¿verdad? Pero dice la palabra que allí regresaron a Jerusalén para decir que lo habían visto. Que nos le damos un aplauso al Señor por eso, hermanos. Aleluya. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria al nombre del Señor. Yo quisiera enfatizar esto. Esta aparición del Señor Jesucristo refleja el poder de Dios, número uno. Refleja también que el reino de Dios es un reino invencible, que las fuerzas de la muerte no pudieron detener el cuerpo del Señor Jesucristo allí en esa tumba, que las fuerzas de los hombres, que el ejército que tenían cuidando la tumba, tuvieron que desaparecer. ¿Saben por qué? Porque el Señor vive por los siglos de los siglos, aleluya, y está hoy mismo a la diestra del Padre como tu intercesor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, las apariciones del Señor Jesucristo fueron apariciones no fantasmales, sino reales del Señor Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 15, también habla ahí de cómo apareció el Señor Jesucristo en varias oportunidades. Dice así el verso 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es San Pablo el que escribe la carta a los Corintios. La carta a los Corintios fue escrita como en el año 65. La muerte del Señor Jesucristo y la resurrección habían sido llevadas a cabo en el año 30, al año 33. Entre el 33 y el 65 habían como 30 años de diferencia. Yo quisiera decirle a usted en esta oportunidad que San Pablo fue garante también de la resurrección del Señor Jesucristo y de la aparición de Él, no como un fantasma, sino como algo real, aleluya. Perdón, con ese cuerpo glorificado. Aleluya. Perdón, hermanos. No es coronavirus. Es otra cosa. Muy bien. Solamente quisiera señalar 2 o 3 cosas relacionadas a las apariciones del Señor Jesucristo que tuvieron lugar en los 40 días. Cuando San Pablo escribe 1 Corintios, 2 Corintios, ya es mucho tiempo después. Pero estas apariciones se dieron entre los 40 días después de su resurrección. Hoy los católicos hacen misa de 40 días. Y también hablan de un rezo de 9 días para sacar a las almas del purgatorio. Nosotros no creemos que haya purgatorio. No dice la Biblia nunca purgatorio. No aparece esa palabra. Amén, iglesia. ¿Están conmigo? La Biblia sí habla del infierno. Y del infierno nadie sale. Amén, iglesia. Así que el Señor Jesucristo no andaba purgando penas cuando anduvo en esos 40 días. Él anduvo predicando el reino todopoderoso, aleluya, que tenía poder sobre la muerte, que tenía poder sobre el pecado, que había poder sobrenatural. Amén, iglesia. Esa fue la prédica. Y cuando apareció a más de 500 hermanos, es cuando Él asciende a los cielos. La Biblia dice que antes de subir a la nube, le aparecen los discípulos y le toman la mano y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ustedes, así como les dije, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos. Hermanos, estas cristofanías o teofanías son las apariciones del Señor Jesús, no como un fantasma, sino como en un cuerpo glorificado, que manifiestan el gran poder de Dios. Y que ha quedado escrito para nosotros, para que culturalmente
espiritualmente, religiosamente, si queremos, aleluya, lo enfaticemos en nuestra vida cristiana. Amén, iglesia. Como dice San Pablo, y de último me apareció a mí. Eso ya fue después de los 40 días. Porque para el Señor hay poder de todo. Amén, iglesia. Eso está en Hechos capítulo 9, capítulo 22 también. Y hay otra parte también donde se cita ese mismo milagro en el libro de los Hechos. Ahora quiero enfatizar el hecho de que el Señor Jesús les dice que esperen en Jerusalén. Para ustedes vayan a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no les dijo Roma? ¿Por qué no les dijo Antioquía? ¿Por qué no les dijo Capernaum? Les dice Jerusalén. Porque el Señor tenía toda la autoridad. Y Él quería que en Jerusalén se derramara el poder del Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia. Amén. ¿Por qué no dijo Mazatenango? No existía. Amén. Aquí seguramente vivían algunos tatarabuelos, pero no tenían ni vía ni nada. Amén, iglesia. Eso ya fue mucho tiempo después de 1524, cuando la conquista de nuestra patria. Yo te quiero decir que la ciudad de Jerusalén tiene varios eventos. Cuando el Señor Jesucristo entró cabalgando sobre un burrico, hermanos, la gente lo vitorió y dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él se bajó de ese animal y dice la palabra de Dios que cuando iban en la bajada, llora sobre la ciudad de Jerusalén, y la ciudad estaba en bajo, y él lloró y dio una profecía para aquella ciudad y dijo: vuestra casa quedará desierta. ¿Se cumplió la palabra? Sí. En el año 70 llegó el general Tito, el general romano, y fue y arrasó la ciudad de Jerusalén. Incluso hasta los cimientos querían remover. Ya el Señor había hablado de eso en Mateo 24. ¿Ves todo esto? Les dice a sus discípulos: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Y por qué la ciudad de Jerusalén entonces tenía mucha importancia para ellos? Como dice él, son cosas que están en la sola potestad de nuestro Dios Padre. Amén. A Él la eligió. Amén. Que ahí comenzara el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Son verdades de la palabra del Señor que nadie las puede cambiar. Que incluso el hombre las ha querido cambiar. Actualmente le han querido quitar esa ciudad a los judíos y han dicho: no es ciudad de los judíos, es ciudad de los musulmanes, es ciudad de los persas, es ciudad de medio mundo. Pero hermanos, yo diría que es la ciudad que Dios escogió para iniciar el gran poder del Evangelio allí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Y después dice, y me serán testigos, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Dios escogió ese lugar? Porque esa fue su decisión. ¿Cómo estuviéramos nosotros si fuera la ciudad capital de Guatemala? Los que por primera vez oyen la palabra Guatemala, a nosotros en Panamá nos preguntan, ¿por qué tiene ese nombre tan malo? Guatemala. Para nosotros por primera vez oíamos que era mal porque es nuestro país. Y los chilenos, para decirle la panza, le llaman la guata. Fíjate, Guatemala. Nos decían nosotros, se reían. Hermanos, gracias a Dios, amén. Usted y yo estamos en un país que el Señor ama. Amén. Y ha servido de mucha bendición para misioneros, para predicadores de la palabra de Dios. Dios ha bendecido a nuestro querido país con el evangelio de su gracia. Amén, iglesia. La pregunta es, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Por qué no le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no buscaste otro lugar? Mira, aquí no está bueno. La Biblia dice que lo que hicieron los apóstoles fue obedecer. Diga conmigo, obedecer. Regresan a Jerusalén entonces. Buscan un lugar adecuado para orar. Y oran el primer día, segundo día, tercer día y hasta el día 10. El Espíritu Santo viene como un fuego y cae sobre ellos. Yo quiero decirte en esta mañana que el poder de Dios también necesita de la humildad de la iglesia. Amén. El poder de Dios necesita de tu humildad y de tu obedecimiento. Si cuestionamos a Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? A final de cuentas vamos a tener problemas con nuestro Dios. Él tiene toda la autoridad. Es la autoridad absoluta. Amén, iglesia. Lo único que hizo la iglesia fue obedecer la palabra, someterse bajo la autoridad. Yo creo que eso nos hace falta a nosotros. Dios quiere que tú te sometas a la autoridad del Señor. Aleluya. Hay muchas verdades en la palabra que no necesitan ser cuestionadas, sino necesitan ser obedecidas. Amén, iglesia. Y nosotros sacaremos importantes deducciones, importantes actividades, importantes fechas, siempre y cuando nos sometamos a la autoridad de nuestro Dios. Ponte de pie. Yo quiero terminar ya. Aleluya. Y quiero orar por ti en esta hora. Y quiero decirle al Señor que el Señor te bendiga grandemente. Quiero que tú te sometas a la autoridad del Señor. Él quiere tu obedecimiento. Él quiere la palabra tuya, aleluya, sometida a su voluntad. Señor, gracias por este prólogo del libro de los Hechos, en donde veo dos cosas grandes e importantes
que son la columna de nuestra fe. Aleluya. La resurrección de Jesús, sus aparecimientos, señalando el poder y el reino de Dios. Señor, gracias por esa cultura de fe y de palabra evangélica que tenemos en tu palabra. La segunda, Señor, es el sometimiento a tu voluntad. Gracias, Padre de la Gloria, porque es un ejemplo para nosotros. La iglesia siempre debe de obedecer a la palabra tuya, Señor. Señor, gracias por esa palabra. Señor, gracias por esa fe, aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Bendito eres para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Aleluya. Dígale al Señor gracias. Bendiga el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.